vamos a hacer una serie de ejemplos de operaciones entre vectores en R3. Un poco todas las operaciones que hemos visto en los videos anteriores. Vamos a ver ejemplos de estas en R3. Entonces, solo va a ser un ejercicio, un poco largo, con varios ítems, en que vamos a hacer un poco de todo. Dice, considerar tres vectores, v y w, los tres en R3, dados en términos de su representación por los vectores canónicos, y nos pregunta que calculemos, cuando sea posible, cada una de las operaciones dadas. Entonces, vamos a irnos a una pizarra y vamos a empezar de a una con ellas. En primer lugar, escribimos los vectores v y w, ¿sí?, en términos de sus componentes. De esta manera, u va a ser el vector 3, 2, 1, v va a ser el vector menos 2, 0, 6, y w, que era el vector menos 3i más 2j más 2k, va a ser el vector menos 3, 2, 2. El primer inciso nos pregunta, o nos pide que calculemos, el producto escalar entre u y v. Entonces, empecemos con este primer inciso. Calcular el producto escalar entre u y v. Calcular el producto escalar entre u y v lo hemos hecho en otras oportunidades y no es más que multiplicar componente a componente y sumar cada uno de esos productos. Nos va a quedar entonces 3 por menos 2, que sumamos a 2 por 0, y que sumamos a 1 por 6. De esta manera, el producto escalar entre u y v va a ser 3 por menos 2, que es menos 6, más 2 por 0, que es 0, más 1 por 6, que es 6, y nos queda que el producto escalar entre u y v es el número 0. ¿Qué podemos concluir? Entonces, por ejemplo, podemos concluir que u y v son perpendiculares. Porque esta es la condición de perpendicularidad en términos del producto escalar entre estos vectores. El segundo ítem que vamos a resolver ahora nos pide que calculemos el ángulo entre el vector u y el vector w. Vamos de nuevo a una pizarra para trabajar con esto. ¿Sí? Entonces, si llamamos θ al ángulo entre u y w, entre u y w, que es lo que nos pidieron, sabemos que el coseno de θ debe ser igual a u escalar w dividido el producto de las magnitudes de u y de w, en este caso. ¿Sí? Vamos a tratar de calcular cada uno de esos términos que aparecen involucrados por separado y después ver si podemos recuperar θ a través de su coseno. Entonces, en primer lugar, calculamos u escalar w como, de nuevo, el producto entre sus componentes y la suma de estos productos. Nos queda entonces 3 por menos 3, que son las primeras componentes multiplicadas entre sí, más 2 por 2, que son las segundas componentes multiplicadas entre sí, más 1 por 2, que son las terceras componentes de u y de w respectivamente. Nos queda entonces que este producto escalar es menos 9 más 4 más 2, que es lo mismo que menos 3. Por otro lado, vamos a calcular, y una vez que calculamos el producto escalar entre u y w, vamos a calcular la magnitud de u y luego la magnitud de w. La magnitud de u es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, y esto es la raíz de 9 más 4 más 1, que es la raíz de 14. Por otro lado, la magnitud de w es la raíz cuadrada de la suma de las componentes de w, ahora elevadas al cuadrado. Entonces tenemos que hacer menos 3 al cuadrado,
más 2 al cuadrado más 2 elevado al cuadrado, lo que nos da que la magnitud de W es la raíz de 9 más 4, que es la raíz de 17. Bien, ahora que tenemos tanto el producto escalar entre U y W como las magnitudes de U y la magnitud de W, podemos calcular el coseno de θ, siendo θ el ángulo entre estos vectores. Entonces tenemos que el coseno de θ, como dijimos antes, va a ser entonces U escalar W, que es menos 3, dividido la magnitud de U, que es la raíz de 14, multiplicada por la magnitud de W, que es la raíz de 17. ¿Sí? Una vez que tenemos determinado el coseno del ángulo que nos interesa, podemos, sin más, calcular θ, que es lo que se nos pedía, como el arco cuyo coseno, ¿sí? Es decir, la función inversa del coseno, evaluado en menos 3 dividido la raíz de 14 por la raíz de 17. Esto con la calculadora nos va a dar que θ es aproximadamente 1,76 radianes. Les dejo para pensar por qué estamos seguros de que este valor de θ es el que estamos buscando, si entendimos en el tema de funciones trigonométricas que a veces hay que tener cuidado con lo que nos devuelve la función inversa del coseno. Pero tiene que ver con que el ángulo que estamos buscando, como es el ángulo entre los vectores, es un ángulo entre 0 y pi radianes, y esos son los ángulos en los cuales definíamos la función coseno como biyectiva y podíamos tener una inversa, que era justamente la función arco-coseno. Así que para los valores de ángulos que buscamos, la función arco-coseno va a funcionar correctamente. Bien. El tercer inciso nos pide dos proyecciones, ¿sí? Dos vectores que son proyecciones. Uno es la proyección de U sobre B y el otro es la proyección de W sobre B. ¿Sí? Ambas proyecciones sobre B, una de U y la otra de W. Vamos de nuevo a la pizarra a trabajar sobre este ejercicio. Entonces vamos con el ítem 3 y calculemos en primer lugar la proyección sobre el vector B del vector U. Esto, de acuerdo a lo visto en los temas anteriores, es entonces el producto escalar de U por B dividido la magnitud de B al cuadrado multiplicado, ¿sí? Este escalar, multiplicado por el vector B. Ok. Este va a resultar bastante fácil. ¿Por qué? Porque tenemos lo siguiente. El producto escalar entre U y B lo hemos calculado anteriormente en este ejercicio y nos daba 0, es decir, U y B son perpendiculares. Y ya sabemos que cuando dos vectores son perpendiculares, la proyección es bastante particular. ¿Por qué? Porque si el escalar, que está en paréntesis, es 0, esto nos dice que la proyección es 0 veces el vector B, y esto nos da que la proyección es entonces el vector nulo. ¿Sí? Es decir, el vector U no hace sombra sobre B porque justamente son perpendiculares entre sí. Vamos a ver más adelante la gráfica de este fenómeno. Por otro lado, si queremos calcular la proyección sobre B, ahora no de U sino de W, entonces usamos la misma definición de proyección, pero ahora tenemos que calcular W escalar B dividido la magnitud de B al cuadrado y a este escalar multiplicarlo por el vector B. Bien, vamos por partes y después tratemos de armar toda esta proyección. Por un lado calculamos W escalar B y tenemos que hacer menos 3 por menos 2 más 2 por 0 más 2 por 6 y esto es 6 más 12 que es 18. Entonces el producto escalar entre W y B nos da 18. Eso nos da la indicación de que W y B no son vectores perpendiculares, por ejemplo. Ahora calculemos, como es requerido, la magnitud de B al cuadrado. Pero la magnitud de B al cuadrado, la magnitud de cualquier vector al cuadrado, no es más que la suma del cuadrado de sus componentes. En este caso, menos 2 elevado al cuadrado, más 0 elevado al cuadrado, que no lo voy a escribir, más 6 elevado al cuadrado. Y esto nos da un total de 40. Ok, ahora rearmamos el vector que estamos buscando, la proyección sobre B de W,
Y esto nos da, entonces, 18 dividido 40, es el escalar que estaba buscando en el paréntesis de arriba, multiplicado por el vector b, que tiene componentes menos 2, 0 y 6. Esto, haciendo las cuentas, nos da un vector que tiene componentes menos 36 sobre 40, y que es 18 sobre 40 por menos 2, 0, es la segunda componente, porque la segunda componente del vector b era 0, y 108 dividido 40, ¿sí? Que es el producto entre 18 sobre 40 multiplicado por 6, la tercera componente del vector b. Si simplificamos estas fracciones, esto nos va a quedar menos 9 décimos, o menos 0,9, 0 por supuesto, y 27 décimos, o 2,7 unidades. El siguiente inciso de este ejercicio nos habla sobre los cosenos directores del vector b. Recordemos que los cosenos directores de un vector son justamente los cosenos, mejor dicho, los ángulos directores de un vector, son justamente los ángulos que forma ese vector con cada uno de los semiejes positivos, es decir, el semieje de x positivo, el semieje de y positivo y el semieje de z positivo. Y los cosenos directores son los cosenos de estos ángulos directores que pueden encontrarse, de acuerdo a lo visto, de la siguiente forma, ¿sí? Llamemos entonces alfa, beta y gamma a los ángulos directores del vector b, que es el que necesitamos. Y entonces sabemos que el coseno de alfa va a ser la primera componente de b dividido la magnitud de b. ¿Sí? La primera componente de b es menos 2 y la magnitud de b la hemos calculado anteriormente. En realidad calculamos la magnitud de b al cuadrado, que nos había dado 40, o sea que la magnitud de b es la raíz de 40. Ok, de la misma manera, el coseno de beta, el segundo ángulo director, es entonces la segunda componente de b dividido por la magnitud de b, o sea es 0, porque la segunda componente de b del vector b es 0, y el coseno de gamma, el último de los ángulos directores, es la tercera componente de b dividido la magnitud de b, es decir, 6 dividido 40, la raíz de 40. Y eso es lo que nos pide el ejercicio, los cosenos directores, ¿sí? Es decir, los cosenos de los tres ángulos que forma el vector b con cada uno de los semiejes positivos. Vamos a considerar ahora el siguiente inciso, que nos pide calcular u escalar b, ¿sí? Con u y b los vectores de aquí arriba, u vectorial b, con u y b los vectores de aquí arriba, u cruz b, y el producto cruz, que es el que vimos en el video anterior. Bien, vamos de nuevo a la pizarra. Y de acuerdo a la definición del producto cruz o del producto vectorial, vamos a tener que u vectorial b va a ser un nuevo vector, ¿sí? Va a tener tres componentes. La primera componente va a ser 2 por 6 menos 1 por 0, de acuerdo a las componentes del vector b y del vector u. La segunda componente va a ser 1 por menos 2 menos 3 por 6. Y la tercera componente va a ser 3 por 0 menos 2 por menos 2. De esta manera nos queda entonces que u vectorial b es 12 menos 0 si se quiere, 2 por 6 menos 1 por 0, menos 2 menos 18 y 3 por 0, o sea 0, más, porque tenemos menos 2 por menos 2, más 4. Es decir, nos queda u por b, u vectorial b, como el vector 12 menos 20, 4. Lo podemos verificar a esta altura, pero lo voy a dejar como un ejercicio adicional. Verificar que es perpendicular a u y a b.
Es decir, lo que tendríamos que hacer es agarrar este nuevo vector u vectorial b y hacer el producto cruz contra u, ver que esto nos dé 0, y u vectorial b y hacer el producto cruz contra b y ver que esto nos dé 0. Bien. Hay ahora algunos incisos más, ¿sí? Pero con una trampa, si se quiere. ¿Sí? Tener en cuenta que el enunciado dice calcular cuando sea posible. Pensemos en los dos que tenemos a continuación, es decir, en el ítem, los dos ítems siguientes a u vectorial b, que es el que acabamos de hacer. El ítem que sigue dice calcular u escalar b escalar w. Y el otro dice calcular u vectorial b vectorial w. Pensemos un poco en esas operaciones y pensemos si tienen sentido. ¿Sí? Lo que tenemos que darnos cuenta es que u escalar b escalar w no tiene sentido. ¿Por qué? Es esto. Esto es porque de cualquier manera que queramos hacer esta triple operación, vamos a encontrarnos una inconsistencia. ¿Sí? Si quisiéramos hacer u escalar b y a ese resultado hacer el producto escalar contra w, no podríamos, porque u escalar b es un número real. ¿Sí? Es un real. Es un escalar. Y la operación producto escalar está definida entre vectores. ¿Se entiende? No podemos hacer una operación que está definida entre dos vectores como un número y un vector. Entonces, por eso digo que esta triple operación con el producto escalar no tiene sentido. Porque de cualquier manera que la querramos hacer, ¿sí? Si por otro lado quisiéramos hacer, por ejemplo, en lugar de los paréntesis entre u y b, con los paréntesis entre b y w, ¿sí? Quizás esto sí se puede hacer, pero vemos enseguida que tenemos el mismo problema. El producto escalar entre b y w es ahora un escalar, y no podemos hacer el producto entre ese escalar multiplicado por el vector u si queremos hacer este producto, el producto punto, que no es lo mismo que la multiplicación por un escalar. Eso sí estaría definido, pero no el producto escalar entre un número y un vector. En cambio, la operación, el triple producto, pero ahora con productos vectoriales, sí tiene sentido. ¿Sí? Y lo que podríamos demostrar, y lo haremos probablemente en las clases de coloquio, es que tiene sentido y es asociativa en cualquiera de los lados. Podemos pensar que esto lo podemos hacer como u vectorial b, lo que nos va a dar un nuevo vector que es perpendicular a u y a b, y ahora con ese vector, u vectorial b, vamos a hacer el producto vectorial contra el vector w. ¿Sí? Esto no es más entonces que u vectorial b, que ya lo teníamos calculado, y era 12 menos 20, 4, vectorial, el vector w, que es menos 3, 2 y 2. Dejamos las cuentas para que la hagan ustedes como ejercicio, porque son muy similares a lo que hicimos cuando calculamos u vectorial b, y la respuesta es que este vector es un nuevo vector que tiene tres componentes y son menos 48, menos 36 y menos 36. Pensemos ahora en las últimas dos incisos de este gran ejercicio, en el que tenemos que calcular el producto vectorial de W por B y multiplicarlo como un producto escalar contra B, y el producto vectorial entre U y B y multiplicarlo como producto escalar contra W. ¿Sí? Primero pensemos si tienen o no sentido estas operaciones y después hagamos las cuentas en el caso que sea necesario. Entonces, empecemos pensando en W vectorial B escalar el mismo vector B, que es el penúltimo inciso. Esta operación también tiene sentido realizarla. ¿Por qué? Porque W escalar B es un vector que tendrá sus propiedades, que será perpendicular a W y a B, y B también es un vector. ¿Sí? Ambos son vectores. Y entonces ahora sí tiene sentido hacer el producto escalar entre estos dos vectores. ¿Qué ocurre? Se estarán dando cuenta probablemente, si están atentos, que esta operación quizás no haya ni siquiera que realizarla.
¿Por qué? Si entendemos las propiedades del producto cruz y el producto punto, lo que vamos a ver es que este vector, W cruz B, es perpendicular a W y a B, pero en particular a B. Entonces, si tenemos un vector nuevo que es perpendicular a B, realizamos el producto escalar contra B mismo, ¿sí? Tenemos el producto escalar entre dos vectores que son perpendiculares y este producto escalar resulta ser 0. ¿Sí? Si no me creen, pueden hacer las cuentas, calcular W vectorial B y el producto escalar entre ese nuevo vector y B, verificar que efectivamente eso da 0. Por último, si queremos hacer U escalar B, U vectorial B, perdón, y a este nuevo vector multiplicarlo por el vector W, esto también vuelve a tener sentido, y ahora sí, no podemos saber a priori cuánto da esta cuenta sin calcularla, y para calcularla lo que vamos a hacer es recuperar lo que nos había dado el vector U escalar B, que era justamente 12 menos 20 y 4, y vamos a hacer el producto escalar contra el vector W, que era menos 3, 2 y 2, obteniendo como resultado que este producto escalar es 12 por menos 3, más menos 20 por 2, más 4 por 2, y esto da menos 68. Terminando así con todos los incisos del ejercicio. Por último, antes de terminar este video, miremos en el recurso de GeoGebra todas estas operaciones realizadas. Tenemos entonces ya dibujados el vector B, el vector U y el vector W, aquí como las tres flechas azul, negro y rojo. Azul para B, negro para U y rojo para W. Bien, lo que vamos a hacer con GeoGebra es, por ejemplo, calcular U escalar B, como nos pedía el primer inciso, y nos da 0. Por otro lado, también podemos pedirle a GeoGebra que nos calcule el ángulo entre U y W, que era el otro inciso que resolvimos, solo que nos lo va a dar en grados hexagesimales. Es 101,21 grados hexagesimales, que son los 1,76 radianes que habíamos obtenido cuando lo resolvimos. Para calcular las proyecciones, simplemente lo que estamos haciendo es colocando la fórmula de cada una de esas proyecciones. La primera, P1 se llama, que es la proyección de U sobre B, vemos que nos da, al igual que a nosotros, el vector nulo. Y esto lo podemos verificar con la perspectiva adecuada. Vemos que el vector U y el vector B, es decir, el vector negro y el vector azul, son vectores perpendiculares. La siguiente proyección, en cambio, que va a estar dibujada a continuación, es la proyección sobre sobre B del vector W. ¿Sí? Es decir, estamos proyectando el vector rojo sobre el vector azul. Quiero que se la imaginen primero, antes de que la dibujemos, pero esto va a ser un vector que tiene la dirección de B y la magnitud de la componente sobre B de W. Ahí está dibujado en negro ahora, y vemos cómo tenemos un vector que tiene la misma dirección que el vector azul, que es B, y la componente es la componente sobre B del vector rojo, que era W. ¿Sí? Podemos imaginarnos un tercer lado de ese triángulo rectángulo que conectaría el final de la flecha de la proyección con el final de la flecha de W y quedaría formado un triángulo rectángulo. Bien, de la misma manera, GeoGebra nos permite calcular, por ejemplo, el producto vectorial entre U y B, que es este nuevo vector que vamos a ver dibujado ahora en pantalla. ¿Sí? Tenemos que achicar un poco el zoom, porque la escala se nos fue. Y tenemos este nuevo vector, esta nueva flecha, que es el vector P, B larga se llama ahora, y es la proyección, perdón, es el producto vectorial entre U y B. Y como vemos, voy a apagar un ratito W para que se vea más claro. Como vemos, resulta ser un vector que es perpendicular tanto al vector azul, al vector B,
como al vector negro anterior, que era el vector U. ¿Sí? Es un nuevo vector perpendicular a los dos anteriores. Como U y B ya eran perpendiculares entre sí, lo que vemos ahí es una esquina donde tenemos tres vectores perpendiculares, al igual que los tres semiejes positivos, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos tres vectores perpendiculares, V y W. No siempre es el caso, esto es solo porque U y B ya eran perpendiculares entre sí. Lo que sí es cierto es que este nuevo vector, U vectorial V, va a ser perpendicular a U y va a ser perpendicular a B siempre. Tenemos también calculado con el GeoGebra estos triples productos escalares, ¿sí? W vectorial B escalar B, que como pensamos nos tiene que dar 0, justamente porque W vectorial B es perpendicular a B. Y por último, U vectorial B multiplicado escalar por W, y es lo que habíamos calculado y nos dio menos 68.